La ministra de Economía, Gabriela García, señaló que el 1% que prevé incrementar el gobierno estadounidense el envío de las remesas podría afectar principalmente al que envía el dinero y no tanto a quien recibe, pero se deberá conocer al momento en que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos apruebe el incremento. El tema de remesas, el Banco de Guatemala hizo 3 escenarios, yo los invito a que busquen esa presentación, es muy buena. Es parecido a la lógica de los aranceles. ¿Quién va a absorber ese costo? Nuestro connacional que está trabajando tanto para enviar este dinero, el medio por el cual se llega acá, que sean los bancos u otras plataformas, o quien lo recibe. Entonces, el escenario menos favorable es que ese costo se traslade a quien recibe, ¿verdad? Porque sabemos que muchas familias dependen de la remesa. Particularmente pienso que esa es todavía una tarea pendiente de este país, pero hasta que no se apruebe, porque falta una aprobación más en la estructura del gobierno. En cuanto a las negociaciones por eliminar el 10% de incremento de aranceles impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Guatemala, la ministra de Economía se abstuvo de comentar sobre avances debido a que existe un acuerdo de confidencialidad firmado. Como ya firmamos el acuerdo de confidencialidad, no les puedo contar todavía, pero que estamos en comunicación y ya en un proceso, eso sí. Económico nos interesa a todos. No hay un solo guatemalteco y guatemalteca en el país que no esté pues pendiente de este tema, y por supuesto en la medida es un gusto compartir con ustedes esta ampliación de la información con nuestro invitado Max Santa Cruz, quien con esta experiencia política nos va a poder dar una luz y una guía de qué está pasando con el tema de las remesas. Así que Max, bienvenido a tu programa La Medida. Buenas noches, Max, bienvenido. Muy buenas noches, Sandy, buenas noches, Fernando. Buenas noches también a la teleaudiencia que nos ven desde Estados Unidos. También un fuerte abrazo, muy emotivo estos juegos de la selección de Guatemala y cómo han sacado la cara con mucha vergüenza. Eso nos ilusiona a pesar de que las noticias hoy en día no han sido tan buenas. Así que vamos a empezar entonces con este anuncio, Max, que se ha hecho sobre el 1% para el envío de remesas. Aquí la ministra decía, bueno, ¿quién va a asumir eso? El migrante, y efectivamente, ¿no? Hay que aclarar, y creo que hablamos un poquito aquí detrás de cámara sobre esos pagos que se tienen que hacer actualmente más este 1%, porque no es lo mismo que el migrante diga, bueno, voy a enviar $100 y los $100 netos le van a llegar a la persona que envió, sino que viene un proceso también que ellos tienen que pues pagar, ¿no? Bueno, la situación, lógicamente, cualquier impuesto que grave el trabajo de una persona para siendo difícil. En Guatemala las remesas representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Para no irnos en una serie de números, pero sí es importante que ustedes se den cuenta que en Estados Unidos hay cerca de 3 millones de guatemaltecos en condiciones de migración regular o irregular, no importa. Y en Guatemala escuche usted, cerca de 3 millones de familias, un millón de familias. Perdón, no me quiero ir tan grande, de familias reciben lo que son las remesas familiares. ¿Por qué menciono esto? Porque han habido intentos, incluso en el principio, de parte del presidente Trump, incluso, de haber subido este porcentaje a un 10%. Claro. Incluso el vicepresidente J.D. Vance, cuando era senador, tenía la intención de que esto fuera con un porcentaje superior al 10%, lo que se le estaría cobrando a los migrantes. Afortunadamente, entre todo, quedó en 1%, pero sí hay costos que no se han contemplado dentro de lo que estábamos hablando antes de entrar al aire. Uno es el 1% que hoy en día Estados Unidos decide cobrar por el envío de las remesas a partir de envíos de $15 para arriba, pero también las remesadoras cobran entre un 5 y un 7%. Esto quiere decir que aproximadamente, si usted lo ve en términos económicos, tanto de la Junta Monetaria o la ministra de Economía, le van a decir a ustedes, en términos de la macroeconomía del país, no se va a sufrir tanto. Van a ser cerca de 235 millones, de acuerdo a las proyecciones que se tienen para este año, lo que se dejarían de recibir. Pero aquí, lo que bien mencionaba Sandy, es lo que sucede. ¿Quién asume el costo de la remesa, de este impuesto? El que envía la remesa y dice, bueno, ¿saben qué?
voy a tener que hacer un pequeño ahorro interno aquí de mis gastos en Estados Unidos y voy a compensar ese 1% que me van a cobrar. O bien, en Guatemala, el familiar que recibe esto le va a decir, mira, no te puedo mandar más, hace un poco más de economía en Guatemala para que la plata que te pueda enviar con estas condiciones nos alcance. Esa es la situación que hoy en día, sí afecta a muchísimas personas y especialmente en departamentos con áreas rurales que dependen mucho del envío mensual, o Tenango, Quiché, San Marcos, en donde hay incluso comunidades que están cerca del 70% de dependencia sobre los ingresos que reciben mensualmente cada familia. Ahora, Max, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos debe aprobar este incremento. ¿Cuál es tu lectura respecto a cómo está hoy la Cámara con todos estos, pues obviamente, impulsos de Donald Trump? Bueno, es una situación difícil porque tristemente esperaba uno que hubiera alguna reflexión por parte del Partido Republicano. El voto de ruptura en la Cámara de Representantes lo dio, en el Senado, perdón, lo dio el propio vicepresidente. Estaban empatados y es el voto de ruptura. Esto hace que avance, no veo que no se vaya a aprobar, incluso esto tendría que estar aprobado antes del 4 de julio, pero esto viene a ser la suma de una serie de acciones que también han afectado, han puesto en vilo a la comunidad migrante en Estados Unidos. Las redadas, la forma en que se dan las redadas, las convocatorias a los centros, incluso a las cortes, donde son citados para poder regular su situación migratoria y al llegar ahí paran siendo una trampa y son capturados en proceso de estabilidad de su propia situación migratoria y no se está atacando como se habló originalmente a los delincuentes, a los peligrosos, sino que aquí también se está yendo gente que tiene familia, que tiene trabajo, que tienen una vida hecha en Estados Unidos, que han cumplido, porque esto es algo importante que hay que decir. Muchos estadounidenses ignoran que hoy en día no importa si usted es documentado o indocumentado, en Estados Unidos hay una cifra del 2023 que señala que de todos los países, los inmigrantes pagaron cerca de 96.300 millones de dólares al fisco de Estados Unidos en apoyo al tema del seguro social o al Medicare, sin recibir seguro social y sin recibir Medicare, más los impuestos propios de las compras sobre servicios, etcétera. O sea, el migrante paga impuestos. Hoy en día lo que se trata de grabar con este 1% es decir, ustedes tienen que volver algo de la riqueza generada en este país en impuestos hacia Estados Unidos. Pero sí hay una línea de impuestos tradicionalmente pagada por los migrantes y que hoy en día lo que viene es acumular esta serie de actos que ponen muy inestable la situación de los, en este caso, guatemaltecos en Estados Unidos. Y hablando de esa inestabilidad, Max, sabemos que se ha anunciado, no está aún, que ya mañana se va a empezar, es un proceso que obviamente el anuncio ya está hecho, pero ¿cómo crees que puede impactar? ¿Crees que realmente podemos tener el ritmo que llevábamos de que mes a mes íbamos marcando un récord en cuanto al envío de remesas o podríamos tener un estancamiento o una baja en el envío? ¿Cómo podríamos tomar un escenario posible? Bueno, partamos del hecho de que lógicamente cuando de repente se habla de los aumentos de remesas en términos de la cifra final del año, pues no es más que nuevamente un llamado a la vergüenza nacional por el hecho de que no fuimos capaces nunca de generar las condiciones de desarrollo económico y social en este país. Y eso lo que ha obligado es que a más gente haya tenido que emigrar por razones de inseguridad, por razones de oportunidades laborales, por amenazas, por lo que usted quiera. En ese sentido, aquí a veces lo ponemos como un indicador sin duda importantísimo para la economía nacional, la macroeconomía, pero debe ser un recordatorio de lo que nos hace falta hacer aquí en Guatemala. Yo sí creo que va a haber, en alguna forma, el que más se sacrifica en términos generales es el que envía la remesa allá. Y entonces, en lugar de tener tal vez un gasto previsto en Estados Unidos, si le alcanza, que antes que ha cubierto con el envío de las remesas en el 1%, usted dice, no es mucho. Pues sí, cuando usted cuenta los billetes allá y cuesta mucho ganarlos, pues representa bastante. Seguramente no va a sacrificar el nivel de vida de su familia acá y se va a mantener tal vez con gran sacrificio el envío o el monto proyectado de lo que se va a recibir en remesas al final de año. Si no fuera ese caso, como repito, pues la familia aquí en Guatemala tendría que restringirse un poco en sus gastos de inversión para familia, para consumo, para vivienda. Esto afectaría lógicamente la economía a nivel local y aunque pues, se estima que 235 millones de dólares pues, no afectarían la macroeconomía del país, pues tampoco nos lo está regalando nadie.
Y hoy en día estas remesas representan el mayor ingreso que tenga Guatemala por cualquier rubro a nivel internacional. Sigue siendo, repito, el recordatorio de lo que tenemos que trabajar en Guatemala, sin duda. El gobierno actualmente está trabajando algún tipo de comunicación directa con el gobierno de Estados Unidos, y lo que esperamos es que de todo esto se generen, por supuesto, beneficios en cuanto a no solo el tema de ese porcentaje del 1% que se está hablando, sino pues el tema del 10% arancelario que aún está en ese pendiente. Max, muchas gracias de verdad por habernos acompañado y gracias por tu aporte en este espacio en A la Medida. A ustedes y por supuesto la solidaridad con todos los guatemaltecos. Más allá de los números es el hecho de que es una nueva amenaza a una situación que es ya compleja, así que un abrazo desde Guatemala y muchas gracias por lo que hacen por el país.